Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra clase de semiótica y análisis del discurso. Bueno, ya estamos llegando casi al final de esta cursada. Nos quedan solamente dos clases para poder continuar con este compartir y este camino que venimos construyendo entre todos. Hoy nuevamente continuamos con la tercera unidad referidas a los géneros y a los estilos, ¿sí? Lo propio que también aparece dentro de los lenguajes de los medios y también lo relacionado con la semiótica de la imagen. La clase pasada empezamos a hablar de lo que tenía que ver con la semiótica dentro del cine, hablamos del cine y las narraciones, que es una cuestión que empieza a verse que era nueva, ¿no? Que en un principio, digamos, el cine no servía para eso, o no se pensaba desde esa perspectiva. Y también lo que tiene que ver con la estética propiamente del cine, vimos también distintas cuestiones y características propias del séptimo arte. Y hoy vamos a continuar por ese mismo lado, solamente que ya no va a estar enfocado dentro del cine, sino de lo que tiene que ver con las series de televisión. Pero para no adelantarme a lo que vamos a ver hoy, primeramente vamos a hacer un pequeño repaso de esto que venimos trabajando. Así que lo que te invito es que frenes este video, vayas al aula virtual y vas a encontrar una actividad para hacer una recuperación de los contenidos y ir recordando y viendo entre todos distintos conceptos que estuvimos viendo la semana pasada con autores como Montt y Metz. Bueno, continuamos entonces, bueno, tengan en cuenta ciertos términos que tendrían que haber mencionado, o si los mencionaron está muy bien, que tiene que ver con las cuestiones de la narrativa, la diégesis, que, bueno, son cosas que hoy vamos a volver a trabajar a través de este autor que les comentaba antes, que es Francois Jost. Eh, Así que, bueno, van a ver que hay muchas cositas que digamos, empiezan a tener relación. Lo mismo también hay ciertos conceptos o similitudes con el lector en fábula de Humberto Eco. Van a ver que hay como varias cuestiones, quizás no desde el concepto propiamente dicho, pero sí de las cosas que propone, están muy emparentadas y en la misma línea, ¿sí? que nos proponía este autor hace algunas clases atrás cuando lo vimos. La clase pasada dijimos que si no hay objetos y si no hay tiempo, no es posible lograr una narración en el cine, y vamos a ver que para las series de televisión es absolutamente lo mismo, ¿sí? Funciona de la misma manera, con la misma lógica. Ustedes tienen en la bibliografía el libro completo de Jost para trabajar. Nosotros acá vamos a ver solamente y vamos a hacer foco en dos capítulos específicos, que son el 5 y el 6, ¿sí? Eh, si bien, digamos, vamos a hacer foco en esos, lo que yo les recomiendo es, en la medida de lo que puedan, traten de leer todo el libro, porque van a ver que la lectura es muy amena, es distinta, ¿sí? a Humberto Eco. Escribe desde una perspectiva un poco más sencilla, si se quiere, eh, y va a ir dando diferentes términos y contextualizando de cierta manera que les va a ayudar muchísimo para, digamos, esta unidad en general, digamos, no solamente para este tema. Y además, esta cuestión relacionada a esto que les comentaba, que es un texto ameno, es que también para poder explicar distintas cosas que se van dando dentro de las series de televisión en los últimos años, en el último tiempo, lo va a hacer a través de ejemplos de series que quizás todos conozcamos, ¿sí? Van a ver series como Breaking Bad, series como Dexter, eh, van a ver otra como Homeland, son todas series, digamos, conocidas, ¿sí? Menciona otros ejemplos también, son quizás en las que más hace hincapié en los dos capítulos, en los dos últimos capítulos, y en el libro en general. Y aunque no la hayan visto, digamos, seguramente todos deben haber escuchado sobre alguna de estas series. Así que se va a trabajar desde esa perspectiva, y también ustedes van a ir viendo que los conceptos que se van trabajando y que se van este, poniendo en esta clase también aplica para otras series que ustedes conozcan y que vean. Y precisamente lo que va a tener de particular este material es que este ensayo, ¿sí? Porque es un ensayo lo que ellos escribe, está basado más que nada en lo que tiene que ver con los malos de las series de televisión, ¿sí? Es decir, con estos protagonistas que serían en realidad antagonistas del protagonista principal. Y que en este último tiempo Joss lo que nota es que justamente la perspectiva
cambia completamente a lo que quizás era antes en cualquier historia, no tanto en el cine como en las series, pero en particular en estas últimas. No, entonces, el primero va a ser una pequeña diferencia. Si esto no está en los capítulos que ustedes van a leer, por eso les comentaba esto de que lo traten de leer completo, pero para ponerlos en foco con la cuestión, él va a empezar a mencionar y va a hacer esta distinción entre el bueno, ¿sí? Como el good guy, lo menciona él, sí que es justamente vendría a ser el héroe de esta historia, el protagonista, el bueno, eh, que busca justamente lograr un determinado cometido. Y por el otro lado está el bad guy, es decir, el malo, sí que es este ser despiadado, sí, que se lo compara quizás con un monstruo, eh, ¿no? Del que solamente sabemos que es justamente un antagonista del personaje principal y que por algún motivo quiere, digamos, algo completamente distinto, ¿no? Quizás lo conocemos también como un villano. El nuevo término que va a incorporar Jost en este ensayo es el que se refiere a lo que se conoce como los nuevos malos, y que es el título justamente de este libro, en donde precisamente hace referencia a esta cuestión de que ya los malos no es como antes, digamos. No es esos personajes que se los presenta como villanos, como monstruos, ¿no? Del cual lo único que hacemos es odiarlos y despreciarlos completamente por las actitudes que tienen, ¿no? Y que le hacen la vida imposible a nuestros protagonistas y a nuestros personajes favoritos, sino que estos son presentados desde otra perspectiva, en el cual, por ejemplo, son malos que tienen familia, que tienen trabajo, que a veces se enferman, ¿no? Eh, y tienen distintas cosas que, digamos, al permitir conocerlos con mayor profundidad, la perspectiva también nos empieza a cambiar un poquito, ¿sí? Y ya no solamente los vemos como ese ser monstruoso que queremos que desaparezca de esta historia. Y Joss va a referir un poco a esta cuestión de, bueno, por qué antes las historias no se diferenciaban entre buenos y malos, ¿no? Con personalidades muy marcadas de estos personajes, y hoy en día eso ya es dudoso, digamos, ¿no? Hasta incluso uno siente, perdón, una cierta atracción hacia estos villanos, digamos, entre comillas. Em, entonces, él justamente lo que se pregunta es desde el punto de vista sociológico, ¿qué fue lo que cambió, ¿sí? En la sociedad, en la forma de contar estas historias, de narrarlas, que la perspectiva cambia completamente? Una es la que tiene que ver con esto que estamos viendo en pantalla, de que las instituciones vacilan. Es decir, refiere a esto de que cuando, por ejemplo, el Estado deja de prestar la atención a cuestiones básicas que tendría que prestarle, ¿no? Como el caso por ejemplo, no sé, la salud, la educación, y pone el foco en otras perspectivas, quizás más relacionadas no a lo industrial, pero sino a lo empresarial, es como que en cierto sentido se pierden ciertas cosas. Y aparece esta idea quizás no desde lo cooperativo, sino de esta idea del individualismo, ¿no? De salvarse el que pueda y como pueda, eh, sin importar, digamos, los demás, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empieza a aparecer esta cuestión del individualismo como una postura muy fuerte. También otra cuestión que puede explicar este surgimiento de estos nuevos malos o de los buenos malos, eh, también tiene que ver con algo cultural, ¿no? En el sentido de que quizás si una producción fue presentada de esta manera, con un villano que quizás a simple vista no parece tan villano, o tiene actitudes que nos permite quizás comprenderlo un poco más por qué eh, procede de determinada manera, tiene que ver también con esta idea de lo cultural, y con esta idea de que quizás si ese programa funcionó, se va precisamente a esta idea de cómo es una industria cultural, las series de televisión y forman parte de una industria, lleva a que se repita fórmulas de lo que ya funcionó por ese mismo motivo, porque se sabe que los espectadores, la gente, le gusta consumir ese tipo de contenidos en vez de los tradicionales quizás a los que estábamos acostumbrados. Uno de los capítulos que ustedes van a ir trabajando y viendo en este ensayo, tiene que ver con una herramienta fundamental que van a tener estos nuevos malos, eh, o buenos malos, que es lo relacionado a la mentira. Si Joss va a apuntar a eso y va a dar una explicación precisamente de eso. Entonces, precisamente va a referir a esta cuestión de que estos nuevos malos utilizan a la mentira ya como una estrategia, como una herramienta, ¿no? Y que se diferencia de los villanos de antes. Quizás los villanos de antes tenían un determinado superpoder que hacía difícil el poder vencerlo, o tenían determinadas armas, ¿no? Contaban con determinadas cosas que hacían que
tuvieran esa superioridad por sobre los demás personajes. En este caso, ya no utilizan armas, ¿sí? Como herramienta fundamental, sino que justamente esa arma es la mentira, ¿no? El cómo acomodar todo para que las dos vidas que a veces tienen estos personajes no, eh, no aparezcan al descubierto, ¿no? Un poco Joss lo que refiere es a que justamente estos personajes están como enmascarados, ¿no? Eh, Frente a su familia, frente a sus amigos, eh, frente al trabajo, eh, en sus ambientes, digamos, cotidianos se presentan de una manera y por el otro lado, por otros ambientes se presentan de otra, ¿no? Él da casos como, por ejemplo, bueno, Breaking Bad, ¿sí? Este personaje, este profesor, que comienza a cocinar metanfetamina y, bueno, y esto lo lleva a toda una serie de situaciones de mentira de su familia, eh, del qué es lo que realmente hace, ¿no? Lo mismo ocurre con series como Dexter, ¿no? Es un personaje que se dedica a estudiar la sangre en un laboratorio, pero que por el otro lado también es un asesino serial, ¿no? Entonces esconde esa personalidad que tiene, y así con un montón de series. También si vieron Game of Thrones, van a ver que son personajes también muy complejos, donde a veces nos es difícil diferenciar quiénes son buenos, quiénes son malos verdaderamente, ¿no? Y tienen situaciones que también los llevan a esta cuestión del encubrir y de las mentiras. También otra cuestión que empieza a aparecer con estos nuevos personajes es que el rol, digamos, que tiene el espectador también se va a modificar, porque si bien estos personajes utilizan la mentira como una herramienta para precisamente encubrir quién verdaderamente son, por el otro lado, los únicos que somos capaces de saber ya desde un principio esas mentiras que tienen estos antagonistas o estos antihéroes, somos los espectadores, y los espectadores desde el momento uno empezamos a ser como una especie de eh, cómplices, si se quiere, que sabemos todo lo que él hace y todas las mentiras que intenta encubrir y generar para evitar que se descubra la verdad. Y también eso justamente va a generar una nueva cuestión y experiencia que hasta el momento los espectadores no la vivían, ¿no? Que es una especie de tensión entre lo que sabe, esa información que sabe, por el otro lado intentar de que ese personaje no sea descubierto, y por otro lado lo que siente frente a eso, ¿no? Porque tienen estos personajes actitudes que en realidad no son buenas, pero que por el otro lado nos lleva a no querer que se descubra para que justamente la historia continúe. Entonces, yo refiere a que hay como una especie de incomodidad moral, ¿no? El desear que un personaje que en realidad hace mal, que salga triunfante, ¿no? Eh, en el libro está expuesto, digamos, en historias de series norteamericanas muy conocidas, pero también pensémoslo desde la perspectiva argentina. Eh, Quizás no desde las series, pero sí, por ejemplo, desde el cine. Hubo películas, por ejemplo, la de Guillermo Francella en relación al clan, a la familia Puccio, así que era una familia este, que asesinaba justamente, estaban con la dictadura, y asesinaban inocentes, asesinaban gente, sí, y sin embargo la película está justamente centrada no en las víctimas, sino en estos personajes. Pensémoslos también, por ejemplo, desde la película del Ángel, también otra producción argentina, que el Ángel refiere a un asesino serial que hubo en Argentina muchísimos años atrás, ¿sí? Y que funciona en este caso como el protagonista de la historia, ¿no? La historia no está contada desde la perspectiva de las víctimas, sino precisamente del victimario. Entonces, yo un poco lo que va a criticar es esta cuestión de la identificación, ¿no? De que en cierta forma estos espectadores se sientan de alguna forma identificados con estos nuevos malos, con estos villanos, ¿no? Por esta cuestión que decía antes de lo moral, ¿no? De una contradicción moral de sentirse identificado con un personaje que en realidad no hace las cosas bien, un personaje que es polémico. Entonces, justamente para explicar esto, yo refiere a esto, ¿no? De que estos nuevos malos no son simplemente malos, sino que son justamente personas complicadas, que tienen vidas complicadas, que tienen familia, que tienen hijos, que, como les decía antes, que tienen enfermedades que los llevan precisamente a tomar determinadas acciones que no son buenas, ¿no? Pero que, digamos, podemos conocer más de su vida y no como antes que sabíamos que el villano era un villano, era malo y punto, ¿no? No había como una explicación
del por qué quizás procedía de esa manera. Entonces, precisamente para recurrir, o mejor dicho, para escapar de esta idea de la identificación, él lo que va a proponer es el tema de la empatía. Sí, el camino de la empatía. Que justamente la empatía tiene que ver con esta cuestión, es un término también que se utiliza mucho en psicología, en relacionado en esta cuestión de ponerme en el lugar del otro. El autor va a explicar que justamente empatía y simpatía no son lo mismo. La simpatía es quizás el sentir simpatía por algo es desde un punto de vista más emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos ser simpatizantes de un determinado partido o de un determinado equipo de fútbol, ¿no? Distinto a ponernos en el lugar del otro, que es lo que implica justamente la empatía. Como podemos ver, una está más relacionada a lo que tiene que ver con una empatía emotiva, con las emociones, esto de ponernos en el lugar del otro, y la otra es la referida a lo doxático que estamos viendo acá en pantalla, ¿no? Entonces la doxática también tiene que ver con esta cuestión de ponernos en el lugar del otro, pero ya justamente no desde la empatía propiamente dicha, sino, bueno, el de pensar nosotros qué haríamos ante esa situación, ¿no? ¿Procederíamos igual? ¿No procederíamos igual? Entonces, yo lo que va a hacer desde este lado es poner a la doxática desde un punto de vista relacionado con quizás lo universal, ¿no? Un poco de ponerse a pensar, bueno, si un personaje tiene secretos, ¿no? Un villano tiene secretos, estos nuevos malos tienen, esconden cosas, bueno, ponerse a pensar, bueno, ¿quién no esconde cosas, ¿no? ¿Quién omite cierta información para proteger a otros? ¿Quién no tiene un enemigo o quizás no enemigo, pero quizás con alguien con quien no se lleva del todo bien? Entonces justamente se utilizan todos estos pensamientos para desde un lugar común, ¿no? Que nos puede ocurrir a cualquiera, poder comprender justamente las lógicas de estos nuevos malos. Voy a poner otro ejemplo también para que lo vayamos comprendiendo mejor. Si ustedes van a ver, va a estar muy, sí, muy explicado, ¿sí? Con detalles de estas series, así que, por ejemplo, si da ejemplos de una determinada historia y ustedes no la vieron, no se preocupen porque la explicita muy bien, muy detallada, también es una forma de spoiler, digamos, si no la vieron, pero detalla muy bien para que ustedes puedan comprender a lo a lo que refiere. Pero para verlo de otro lugar, imaginémoslo desde la última película que se hizo en relación al Joker, ¿sí? Villano del universo de Batman, ¿sí? Que en realidad es el antagonista del protagonista, y la historia en realidad es Batman. El Joker era uno de los villanos uno de los tantos villanos que aparecía en las historias, en sus películas, en los cómics, sí, pero que hace algunos años atrás tuvo la oportunidad de tener su propia película, donde ya no aparece un héroe, sino que justamente está contada desde la perspectiva de este personaje, sí, como personaje eh, principal, el cual conocemos su historia antes de convertirse en este mítico villano, que nos explica un poco que, bueno, el personaje tiene ciertas cuestiones relacionadas con una enfermedad mental, ¿sí? Eh, bueno, y todas las explicaciones de, por ejemplo, por qué se ríe de determinada manera, ¿no? Y todas cuestiones que quizás desde las películas clásicas nunca nos lo preguntamos, nunca nos lo presentaron. En esta escena, que ahora les voy a compartir, eh, es casi una de las partes fundamentales de la película en la cual eh, este personaje, que antes de ser conocido como el Joker, se lo presenta como su nombre real, digamos, Arthur Fleck. Él, además de tener esta enfermedad, eh, era un incomprendido socialmente, y el personaje que estamos viendo que lo acompaña, que es Robert De Niro, se había burlado repetidas veces de su actuar y de esa risa que la tiene casi por espasmos, ¿no? Que no la puede controlar, sino que es algo que eh, le surge involuntariamente. Eh, el Joker, digamos, va incorporando todas esas cosas, más maltratos que recibe de la sociedad en general, que lo llevan precisamente a producir al final eh, una masacre, ¿no? Eh, y explicando el por qué realiza esto, ¿no? Esto es casi llegando al final de la película. Yo les estoy compartiendo una breve escena, pueden verla con mayor detalle en la plataforma, se las voy a dejar para que la puedan ver. That we won't werewolf and go wild. You finished? I mean, there's so much self-pity, Arthur. You sound like you're making excuses for killing those young men. Not everybody, and I'll tell you this, not everyone is awful. You're awful, Me? Murray. I'm awful? Oh, yeah? How am I awful?
playing my video, inviting me on the show. You just wanted to make fun of me. You're just like the rest of them. You don't know the first thing about me, pal. Look what happened because of what you did, what it led to. There were riots out there. 2 policemen are in critical condition. You're laughing. You're laughing. Someone was killed today because of what you did. I know. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with your loner jokes. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. ¿No? Entonces fíjense cómo esta película funciona de cierta manera en la cual, ¿no? Nosotros nos empezamos a pensar un poco desde ese lugar común que les comentaba antes, ¿no? Eh, de pensar que, digamos, el personaje termina cometiendo esa serie de crímenes por producto de una sociedad que no lo supo contener, que no lo supo acompañar, por un Estado y un sistema de salud que tampoco, digamos, prácticamente lo abandonó y lo dejó a la buena ahí de cualquiera que apareciera, eh, más el maltrato y la discriminación que lo llevan precisamente a esa acción que comete al final de la película y que desata, digamos, el caos total, ¿no? Por lo tanto, igual, digamos, en la primera parte uno es probable que sienta esa empatía del poder comprender, eh, digamos, a este villano que ya conocemos, que sabemos todos los crímenes que cometió, ¿no? Viendo todas estas cosas que en cierta forma lo llevaron a esa situación, pero que por el otro lado, al momento de cometer el crimen, sabemos que si bien es comprensible, no es justificable, digamos, la violencia ni mucho menos el haber matado personas. Entonces, la idea de este texto eh, y de esta presentación, ¿no? De estas nuevas narrativas que empezamos a ver, que también ya se empezó a mostrar en el cine la semana pasada con los textos de Mont y de Metz, es entender, ¿no? de cómo la sociedad va cambiando. Yo la semana pasada les comentaba esto, ¿no? De que el cine, ¿no? Las imágenes también son discursos en los cuales se plasma el cómo una sociedad piensa y el cómo está. Entonces, los cambios que se generaron en el cine precisamente tienen que ver, van acompañados de los cambios que ocurren en la sociedad. Y esto mismo también ocurre en las series de televisión. Las historias empiezan a mutar y a mostrarnos desde perspectivas diferentes que hasta el momento nosotros no teníamos incorporadas. Y que precisamente habla de los valores que forman parte de una sociedad. eh, ya, digamos, la sociedad no es mediatizada, así como quizás era en un primer momento y que quizás ustedes hayan visto en las teorías de comunicación clásicas, sino que la sociedad de hoy en día es reticular, es decir, funciona como una red, ¿no? Está interconectada. eh, y también esa reticularidad y esa interconexión también lleva a ciertas dificultades, ¿no? En lo que tiene que ver eh, con la narración, con eh, el relacionarse también con los otros, y que también lleva a lo emotivo, que digamos, lo emotivo no es malo, pero lleva a no pensar las cuestiones racionalmente, sino que es plena emotividad lo que tenemos en la sociedad hoy en día. Como les decía antes, todo tiene más narración, sí que antes, no solamente desde el cine y de las series, sino también desde lo cotidiano, desde a veces quizás hasta los discursos que podemos ver ahora que estamos en tiempo de campaña, los discursos de los candidatos presidenciales o en los momentos en los cuales van a dar notas a determinados medios o también en los debates presidenciales, podemos ver esas cuestiones relacionadas a esta idea de lo narrativo, a esta idea también de focalizar, ¿no? Entre buenos y malos, ¿no? Esto que les decía antes, es muy emotiva, pero por otro lado es esta cuestión de focalizar entre blanco y negro, ¿no? Desde esa perspectiva. Y esta narración y esta nueva forma
de contar y de presentar las cosas, como les decía antes, más desde lo emotivo, de esta idea de la reticularidad, ¿no? Con lo que esto lleva, ¿no? La instantaneidad que también vimos anteriormente. Eh, digamos, se presenta en las series de televisión y en las películas, son ese reflejo también de la sociedad, son el reflejo también que está presente en los medios, en los espacios en los cuales trabajamos o vamos a trabajar como futuros profesionales de la comunicación audiovisual, pero más allá también desde la perspectiva, digamos, de lo laboral, también son situaciones que se dan y aparecen en nuestra cotidianidad, digamos, en lo de todos los días. Es algo que está socialmente presente e instalado. Entonces, el poder pensar e identificar estas cuestiones que estuvimos viendo desde la narración, desde la forma de contar historias, esto que les decía antes, ¿no? De una sociedad que a veces propone valores relacionados a la individualidad, muy a lo emotivo, ¿no? A la confrontación entre los buenos y malos, eh, nos lleva también a comunicadores, como comunicadores, perdón, el poder utilizar y el poder identificar estas cuestiones nos llevan a pensar en nuestra comunicación desde una perspectiva distinta y que genere también una nueva forma, ¿no? De mostrar las cosas, de dar visibilidad a cosas que quizás antes no tenían su espacio, no tenían su lugar, ¿no? Una forma más democrática de poder presentar las cosas y de poder dar también el espacio para que los otros también puedan expresarse. Así que bueno, sin más, esto es todo por la clase de hoy. Nos encontramos el próximo lunes. Recuerden que también tienen una pestaña donde está el segundo parcial junto con los horarios y las fechas de entrega. Va a haber disponible un foro para consultas específicas de ese parcial, así que nos vamos a manejar por ahí. Así que bueno, que tengan muy buena semana y nos encontramos en la próxima clase.